Hoy queremos saludar a Mia Nisama, que cumple años el 9 de abril. Esperamos que lo pases bonito. El pollo, dote de Shuer, te manda kikiriqueos y abrazos. El Michi te lo resume, te trae. La reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 36. Días después, en el Gran Ducado de Blengar, todo resplandecía. Parecía como si la primavera hubiera llegado para quedarse en el norte. Todos los jardines y caminos de las afueras del palacio estaban llenos de flores, a pesar de ser el gélido norte. Shuer se había despertado muy temprano para cortar las rosas con el rocío, por lo que Shelley le preguntó: «Su Alteza, ¿está todo bien?». A lo que Shuer le respondió que desde que el gran duque le había dicho que podía ir a verlo cuando quisiera, la niebla matutina había desaparecido y quería disfrutar de los jardines mientras cortaba flores para la venta de té. A pesar de la respuesta, Shelley continuó con el interrogatorio. «Pero su gracia, ayer estuvo despierta hasta tarde dibujando algo extraño, y hoy se levantó temprano. ¿No está cansada?». Estaba tan concentrada dibujando que era como si fuera una pintura. Prontamente, Shuer le preguntó a Shelley si el dibujo se veía realmente extraño. Después de un momento de silencio, Shelley se sinceró. «Pues, se veía extrañamente parecido a Su Alteza el Gran Duque». La transmigrada se sintió orgullosa de haberlo logrado. Por fin el diseño que había dibujado era muy parecido al Gran Duque. De esa forma, Raygrain no se enojaría con ella porque el muñeco no se parecía a él, y daría su aprobación para que ella cosiera 2 muñecos más. En ese momento, Petton se dirigió a la Gran Duquesa para darle la carta que había llegado de la región central para ella. Ella abrió la carta en silencio. Era consciente que le había respondido con el mismo mensaje que a todos los nobles del centro, pero Madame Annabel había enviado otra carta de nuevo. Tal como lo había pensado, esa carta era de la duquesa Annabel Riton. Shuer se preguntó por qué esa tipa le había escrito de nuevo. ¿Qué tramaba? Shuer, con mucho pesar, leyó la carta donde Lady Annabel decía: «Me alegro de poder compartir esta buena noticia con ustedes. Me ha costado mucho verte últimamente, así que estoy muy triste». ¿Fue ese el último té con la señorita Soleil y la señorita Betty? Mirando hacia atrás, creo que la gran duquesa también debe haberse sentido incómoda en esa posición. Betty en particular me señaló eso muchas veces. Es por eso que Betty ha organizado una reunión de té. Me gustaría tener una oportunidad de verla para compensar mi mala educación pasada. ¿Le gustaría a Su Alteza reunirse con nosotras? Shuer estaba preocupada. De hecho, si Madame Annabel hubiera sido un poco menos directa, no habría habido ninguna razón para evitarla. Si la duquesa Annabel se apresuró a admitir su error, la pelirroja se preguntaba si era solamente porque Betty había insistido, o era tal vez porque el duque de Riton, que era amigo de Raygrain, había intervenido. ¿Sería posible que se hubieran peleado la pareja de casados de los Riton? Después de todo, recibir una carta de felicitación por separado de cada uno de ellos no tenía sentido, a menos que así hubiera sido. Caminó hacia la oficina de Raygrain con pasos firmes. Tan pronto entró en el pasillo, vio una pequeña figura morada familiar al final. Toda emocionada, Shuer llamó al archimago. «¡Señor Relda!». Shuer se acercó a él con un solo paso. Ese día también tenía la apariencia de un niño pequeño. Relda, con una expresión hosca, como si todavía estuviera insatisfecho, preguntó sin rodeos: «Shuer, ¿por qué corres si de todas formas solo vas a una velocidad moderada?». La pelirroja respondió que sería agradable verlo y conversar un rato, antes de entrar a hablar con el gran duque. Shuer sintió curiosidad al ver a Relda caminando por el pasillo en lugar de moverse a través de sellos con magia. El pequeño arándano confesó que simplemente le había dado ganas de hacerlo. Mientras Relda hablaba, una pluma blanca que estaba entre sus cabellos morados se hacía más visible, por lo que Shuer preguntó si había dormido una siesta con el gallo. Pero el arándano simplemente se excusó diciendo que la gran duquesa debía de pensar correctamente y darse cuenta de que el pollo se le había pegado a él y no viceversa. Eso era algo unilateral. Relda se sacudió la pluma como si el asunto lo estuviera sacando de quicio y acto seguido bajó sus pies, creó un círculo mágico con un idioma antiguo que Shuer había visto antes en algún lugar. Tan pronto como el sello mágico apareció, Relda ya había desaparecido.
Cuando Shuer abrió la puerta de la oficina, Relda ya estaba sentado descaradamente en el sofá y dijo con una mirada de sorpresa en su rostro: ¿Eh? ¿De verdad te tomó tanto tiempo llegar desde el pasillo hasta aquí? Shuer respondió: Sí. El señor Relda es rapidísimo. ¿Hay alguna manera de que yo también pueda hacerlo? Sus delicadas mejillas se estremecieron por un momento, tal vez porque esa no era la reacción que él esperaba de la gran duquesa. Pronto Relda señaló a Raygrain, que estaba sentado al lado de ella, y dijo: Si te doy una piedra mágica para que seas más rápida o te teletransportes, el gran duque lo pasará muy mal, ya que estarás a su lado, pegada a él, todo el día. Antes de que Shuer pudiera decir algo, el gran duque asintió y comentó: Ya está sucediendo. Shuer no pudo contener la risa y se sentó más cerca de su amado archiduque. Relda simplemente miró esa vista con el ceño fruncido y meneando la cabeza dijo: Se dice que en la vida real podemos llegar a ver todo tipo de cosas. Quizás era demasiado difícil de ver, por lo que Relda fue directo al grano. En sus amplias mangas había un saco que contenía piedras mágicas negras que había visto antes salir de los monstruos exterminados, y otro saco que contenía piedras mágicas de tonalidades verdes que parecían ser su creación. Luego extendió ambas bolsas sobre la mesa. Shuer no pudo evitar abrir la boca ante la enorme cantidad de piedras mágicas que nunca había visto antes, y con ojos brillantes dijo: ¿Tú hiciste todo esto, Relda? Claro. Estas piedras mágicas falsas ni siquiera valen la pena compararlas con las mías. Shuer asomó su cabeza en la mesa como si estuviera siendo succionada por una piedra mágica, mientras babeaba. Al darse cuenta Relda de dónde estaba fija la mirada de Shuer, este chasqueó los dedos y mágicamente colocó las piedras mágicas dentro del saco y lo ató. Shuer chasqueó la lengua como si le hubieran quitado la paleta a una niña de 5 años. Relda agarró la piedra mágica negra y la sostuvo frente a ella mientras hablaba. «No, esas no. Deja de mirar mis piedras y mira estas, mira las negras. Observa estas. Me tomé la molestia de rastrear esta piedra mágica negra. Creo que este es probablemente el único sitio de donde salen. Es una mina». Finiquitó algo nervioso el mago Relda. Raygrain se apresuró a preguntar: ¿Eso significa que lo hizo una sola persona? El arándano contestó: No sé si es solo una persona, pero es del mismo lugar. Es terrible el simple hecho de pensar que podría haber más de un idiota haciendo este tipo de piedras para ese trabajo tan sucio de crear monstruos casi inmortales. Relda agarró las piedras mágicas y las arrojó hacia arriba con todas sus fuerzas. Las piedras mágicas, que se creía que iban a caer, se detuvieron en el aire. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en medio de la caída. A diferencia de la sorprendida Shuer, Raygrain ni se inmutó. Luego Relda chasqueó los dedos como si nada, y de repente la oficina quedó a obscuras. La luz del sol que todavía levemente entraba en la habitación hacía que los objetos aún se distinguieran claramente. Cuando Shuer levantó la cabeza, las finas luces rojas que provenían de la piedra mágica negra se conectaron entre sí como hilos delgados. Relda señaló a las piedras negras que flotaban en el aire y comentó: ¿Lo ves? ¡Están conectadas! La base de estas piedras negras mágicas viene de un lugar. ¡Es donde hay una mina! No sé si es porque no todas tienen la habilidad de ser infundidas con magia negra, o si es porque la eficiencia de fuerza mágica es baja en comparación con el tiempo de vida. Esclareció el mago. Al escuchar todo eso, Raygrain preguntó cuál era la localización de la mina. Los ojos dorados de Relda brillaron ante la pregunta directa. Su voz de niño le respondió: ¿Dónde crees que podría estar? El archiduque contestó que pensaba que debía de estar localizada en algún lugar del norte, pero exactamente dónde. Relda respondió: ¿El lugar? No sé dónde está exactamente. Hubo un breve silencio en la oficina ante la rápida respuesta de Relda. Luego esclareció el motivo. Una vez que el monstruo se traga la piedra negra, el flujo de la magia se mezcla. No solamente eso, sino que, si el monstruo se va más allá, más lejos de cierta distancia, esas líneas de ahí se rompen. En pocas palabras, es como si hubieran sido hechos para quedarse en el norte. Shuer preguntó: Si está conectado por un hilo rojo, ¿no estaría conectado al sitio minero original?
Relda se encogió de hombros con mucha confianza y calma, y replicó: la solución al problema sería obtener una piedra negra que no haya sido tragada por un monstruo. ¿Es eso, o tenemos que conseguir separar la energía demoníaca? Pero cuando quiera que solamente cojo una piedra negra e intento separarla de la energía demoníaca, esta se rompe. Raygrain preguntó: ¿entonces, estás diciendo que no lo has logrado y es casi imposible hacerlo? Relda respondió: ¡correcto! En medio de plena reunión tan importante, fueron interrumpidos por el mayordomo, que tuvo que anunciar repentinamente que un invitado inesperado había llegado del templo. Era el sacerdote Koa, quien había pedido verlos. Fue así como salieron de la sala de reuniones y se dirigieron al gran salón para recibir a la mano derecha del sumo pontífice. Que la bendición de Rafael esté con ustedes. Ha pasado tiempo desde que nos vimos, saludó el sacerdote Koa. Shuer respondió que habían estado muy bien, y le preguntó cómo había estado él y el sumo pontífice. Asimismo le dio gracias por haber recibido la fecha para la boda. Ella estaba segura que había sido gracias al sacerdote Koa. Pero el propio Koa le dijo a Shuer que él no había elegido la fecha, simplemente cumplía con su deber, el cual era atrapar a Sevi cada vez que éste se escapara o intentara huir. Shuer estaba segura que debía de estarlo pasando mal por culpa del sumo pontífice, pero no pudo comentarlo porque su esposo, el gran duque, se apresuró a preguntar el motivo de su visita, a lo que Koa se disculpó y procedió. En nombre del sumo pontífice Sevi Meltre, por la presente carta se les comunica que yo mismo oficiaré la ceremonia nupcial de los archiduques de Blengar. Eso era lo que decía la carta certificada que había sido enviada por Sevi. Koa se apresuró a disculparse de nuevo. Lo siento mucho, pero no pude hacer nada al respecto. El propio sumo pontífice insistió en venir en persona a oficiar la ceremonia, en lugar de que fuera otro sacerdote. Ante semejante impactante declaración, Raygrain quitó los ojos de la carta oficial y miró a Koa y le respondió: por favor, dele al sumo pontífice las gracias por parte de la casa Blengar. En ese momento, Shuer se dio cuenta del por qué la fecha de matrimonio había sido enviada de antemano. Todo era una treta para que Sevi se ausentara del centro y causara estragos en el norte. Solo entonces, Shuer comprendió por qué el sacerdote Koa había llegado tan inesperadamente, y con tan solo mirar su cabello, que estaba más ralo que antes, pudo darse cuenta de lo feroz que había sido la pelea. En otro papel había otra nota, la que había sido escrita a mano por el propio Sevi, la cual decía: no quiero trabajar, pero sabes muy bien que simplemente no puedo dejar de hacerlo. Así que voy a usar la ceremonia de la boda como excusa para ir al norte y divertirme. Koa ya se estaba disculpando por tercera vez. Por favor, ¿podría confirmar que acepta la presencia del sumo pontífice para celebrar la ceremonia de casamiento de sus altezas? Lamento mucho esta forma de actuar, unilateral, por parte del sumo pontífice. Raygrain contestó: estamos de acuerdo. Dada la personalidad de Sevi, estaba claro que una vez que entrara en el palacio Blengar, se quedaría y no querría irse. Pero Peton y los sirvientes que no conocían a Sevi simplemente estaban felices. Las doncellas que habían escuchado que el propio Sevi Meltre oficiaría la boda no dejaban de exaltarse por semejante halago para la casa Blengar. Es la gloria para la familia Blengar. ¿El propio sumo sacerdote presidirá la ceremonia? No puedo creer que veré al sumo pontífice. Raygrain dejó el tema de lado y se acercó al sacerdote Koa y le dijo que tenía algo que preguntarle. Koa respondió que era todo oídos. Prontamente, Raygrain lo interrogó: Padre Koa, tengo entendido que los poderes divinos no pueden curar las heridas infligidas por los monstruos demoníacos. ¿Entonces, no hay otra forma de curarse? Shuer quedó sorprendida. No se esperaba que su amado esposito hiciera tal pregunta. Lo que en verdad estaba preguntando era si había una forma de separar el poder de los monstruos de la magia negra. Solamente eso permitiría que se pudiera curar una herida infligida por un monstruo. Ante semejante pregunta, Koa de forma serena contestó: aunque soy discípulo del dios Rafael, sigo siendo un simple sacerdote. Por lo que le ruego que considere lo que estoy a punto de decir como mi mera opinión. No sé mucho del presente mundo, pero en las doctrinas de Rafael, los monstruos demoníacos son descritos como incambiables por el poder del reino humano.
A lo que Shuer replicó, ¿no es ese el motivo por el cual se nos dio poder divino? Koa respondió, sí, así es. Y no dijo nada más. Era como si acabara de darle un acertijo que tenía que ser descifrado. La respuesta estaba ahí, pero Shuer no podía entender lo que el sacerdote Koa quería decir. Por alguna razón, Koa se quedó mirando a Shuer por un momento y sonrió levemente, mientras Shuer intentaba descifrar el contenido de esas sencillas palabras. Luego, con voz calma, finiquitó. Espero que eso responda a su pregunta. Ahora necesito irme para comprobar que Sevi no ha huido, así que me retiraré primero. Después de recibir la despedida de Raygrain, Koa abandonó el salón de invitados. Los que estaban ahí presentes no se percataron de que el sacerdote Koa acababa de hablar de Sevi como si fuera un niño pequeño a su cargo. Tanto Raygrain como Shuer habían preguntado sobre curar las heridas, pero la respuesta había sido extraña. Así que la pelirroja favorita de todos se puso a mascullar lo dicho y empezó a sacar conclusiones. El hecho de que los simples humanos no pudieran cambiar a los monstruos hizo que Rafael les diera poderes divinos a los humanos. ¿Quiénes recibieron poderes divinos de Rafael? Los Blengar, para blandir la espada, los Netri para hacer florecer la flor de la familia, y los propios descendientes del primer sacerdote que tenía poderes divinos, enviado por Rafael. Actualmente, los Waker, la familia del emperador. Al hacer la suma de todos los factores y sacarle las integrales, por fin pudo gritar, ¡Eureka! Ok, no gritó, pero sí se había dado cuenta de lo que hasta ese momento había dejado atrás. La frase escrita en la primera tablilla de piedra decía, «Para proteger a los humanos de los demonios, les concedí poderes divinos». Además, estaba escrito en la novela que cuando la Shuer original murió, floreció una flor de curación universal. Shuer por fin había descifrado la bendita tablilla. Si los Blengar derrotaban a los monstruos blandiendo la espada, entonces los Netri debían de utilizar la habilidad del florecimiento para curar a los Blengar. No había forma de que el dios Rafael de ese mundo les hubiera dado 2 espadas para matar a los monstruos y que no pudieran curarse de las heridas causadas por estos. Ese era el motivo por el que ambos tenían poderes divinos que se integraban. Eso significaba que la enemistad entre los Blengar y los Netri, de hacía siglos, había llevado a los Netri a pensar que ellos debían de blandir la espada para derrotar monstruos, y no para hacer florecer las flores y así poder curar a los heridos. Todo ese tiempo, los poderes divinos dados a los Netri habían sido utilizados de forma incorrecta. Sin embargo, Shuer, por primera vez en N generaciones de Netris, había intentado usar su habilidad de la forma correcta. Tal vez ese era el motivo por el cual el dios Rafael de ese mundo no podía quitarle la vista de encima a la reluciente transmigrada pelirroja, quien estaba utilizando el poder divino que se le había dado, de la forma en la cual siempre había estado destinada, a curar. Ese mismo día, un minuto después de haber estado en el norte, Koa llegaba a la región central, pero sin utilizar ningún sello de Sevi ni magia. Sevi, que reposaba en su oficina, encantado de procrastinar, se preguntaba si Koa se demoraría 6 días en total, 3 en ir y 3 en regresar. Al fin y al cabo, había sido tan conveniente enviar a Koa al norte. Es más, ya que el pobre chico es tan frágil, lo mejor será resguardarlo y confinarlo por una semana antes de que salgamos de nuevo de viaje. Pensaba Sevi, mientras se deleitaba en las diferentes formas de perder más tiempo con la excusa de la boda. Esa oficina era diferente de las demás oficinas de la región central, pues Sevi tenía una cama en lugar de un sofá. Aunque había un escritorio, este solo se usaba para guardar documentos y no cumplía su función principal. Era obvio que el papeleo se había acumulado por llevar tiempo atrasado. También se decía a sí mismo que por lo menos debía de tomarse una semana para las preparaciones de la boda, por lo que la fecha para la ceremonia podría salir al menos dentro de un mes. Justo en ese momento, se escucharon unos pasos que hacían su entrada en el recinto. «Soy Koa, acabo de regresar del norte», anunció. Esto llamó la atención a Sevi. ¿Cómo podía ser Koa si le quedaban 3 días más para regresar? «Sevi Meltre, antes de irme, te pedí que eligieras 3 posibles fechas para la ceremonia nupcial. ¿Lo hiciste?» Pero Sevi,
Lleno de modorra contestó. ¿Eh? ¿Cómo es posible que hayas regresado tan pronto? No recuerdo haberte dado uno de mis sellos de teletransportación. Koa, sin responder, seguía acercándose al sumo pontífice. Al verlo más de cerca, Zebi se estremeció y ya sorprendido preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te trae a mi presencia? Koa, o la persona que se había apoderado del cuerpo de Koa, respondió. ¿Qué quieres decir con eso, Zebi? El sumo pontífice espetó. Sabía que podías regresar antes de lo esperado, pero fue demasiado rápido. Además, Koa es diligente, pero no es tan saludable como para ir y venir tan rápido. Sin dejar de lado que Koa no puede crear portales mágicos, señaló Zebi. Solo entonces el rostro de Koa cambió. Era el de alguien que tenía tanto arrogancia como amabilidad. Miraba a Zebi con ojos que parecían diferentes a los del Koa habitual. Tú, niño insolente. ¿A qué te refieres con que ni siquiera elegiste 3 fechas? Tienes que hacerlo para ganarte el sustento, reprochó el ser que había tomado posesión del cuerpo de Koa. Pero el descarado de Zebi respondió: si mi comportamiento te hace infeliz, entonces llévate tu poder divino de vuelta. Ahora dime, ¿entregaste mi carta a los del norte? Koa le replicó que sí. Sí, la entregué en persona. Ante esas palabras, la voz de Zebi se volvió más aguda y dijo: seguramente eras Koa cuando te fuiste, pero al ver que has regresado tan rápido, no creo que sigas siendo Koa. Háblame, Rafael. Koa respondió. ¿Tienes curiosidad, mi querido Zebi? Rápidamente Zebi le respondió. Mejor no me digas nada. Tengo el presentimiento de que mi trabajo se incrementará si me entero de todo. Rafael era un dios que podía tomar la apariencia de cualquier ser existente, pero cuya alma era inaccesible. Tal era el gran poder divino que emanaba que era imposible que Zebi no lo reconociera. Lo gracioso era que, aunque Koa fuese Rafael en ese momento, ni el mismo dios de ese mundo podía sacarlo de la cama. Rafael insistió en que, si iba a ir al norte, por lo menos debía de tener las fechas ya elegidas antes de ir. A lo que Zebi le respondió con una pregunta. ¿Acaso piensas mudarte permanentemente en el cuerpo de Koa? Ante semejante declaración, Rafael simplemente le dijo: sé que al final siempre terminas haciendo tu trabajo, y que los malos momentos o cosas que te han molestado, eventualmente, las dejas atrás. Es por eso que te amo, Zebi. Bueno, ahora que ya he terminado de corregir las ramas torcidas de mi propio árbol, puedo irme. Dejemos que Dios se encargue de lo que ha hecho. Zebi simplemente le dijo que tuviera un buen viaje de regreso. Estas palabras pueden sonar extrañas o incoherentes, pero deben recordar que 3 familias tenían poderes divinos: los Blengar, los Netri y los Waker. Estos últimos son el emperador y sus hijos que descienden del propio Rafael, que envió a su propia persona como un sacerdote en la época de la fundación. Eso significaría que la rama torcida de su propio árbol no serían los Netri, sino los Waker. Tal como lo habían sospechado Michi Lovers, uno de los Waker es el culpable de la existencia de esos monstruos. ¿Será el propio emperador o el príncipe heredero Silcaro? De repente, de un segundo a otro, se había ido, y la mente consciente de Koa había regresado, quien ni siquiera sabía que ya había hecho todo lo que tenía delegado. Señor Zebi, por favor, tenga listas las 3 fechas para cuando yo regrese del norte. En efecto, el pobre Koa había borrado el disco duro de todo lo que había sucedido cuando Rafael había poseído su cuerpo. Zebi exclamó: «¡Oh, vaya! Hasta has olvidado que ya fuiste al norte». El astuto de Zebi añadió que el propio Koa ya había elegido las 3 fechas, solamente le faltaba hacer memoria y recordarlas. «Bueno, ¿y cómo te fue?», preguntó el descarado de Zebi. El pobre Koa, que acababa de ser engañado, respondió que, de haberlo hecho, no iba bien porque ya iban atrasados con todo. En ese momento, una única pluma se posó sobre la cabeza de Zebi. Este se sacudió y la dejó caer. Entretanto, en el jardín del Palacio Blengar, los tulipanes florecían y alegraban la vista a cualquiera que los viera. Relda estaba anonadado, sentado en el jardín, cuando de repente con una expresión hosca dijo: «Esto no puede ser verdad».
Shuer mascullaba en su mente que después de recibir la noticia traída por el sacerdote Koa, el mago Relda comenzó a murmurar palabras sin sentido, así que decidió preguntar: «Relda, ¿estás bien?». Al parecer Rafael no solamente había estado con Koa, y si recordamos, Relda también tenía una pluma en su cabello ese día. Como Relda seguía ensimismado sin responder, Shuer empezó a molestarlo hablando sobre cuán bella se veía la estatua del gran duque rodeada de todas las flores favoritas de la pelirroja. Al escuchar semejante desvergüenza, Relda reaccionó y respondió: «¡Oh, no! Ahí vas de nuevo con el gran duque». «No, para allá». Sin embargo, en lugar de discutir con el moradito, Shuer tomó el ramo de flores que había juntado, se inclinó y se lo dio a Relda. Luego, sonriendo, le dijo que eran las mismas flores con las que había hecho la corona del gran duque. En caso de que quisiera una, solamente debía de decirle, y ella la haría con mucho gusto. Relda miró las flores a regañadientes, frunció los labios y preguntó: «Oye, ¿alguna vez has curado a alguien?». Shuer respondió que no, nunca lo había hecho. El arándano renegón apuntó hacia la transmigrada con su dedo y reformuló la pregunta de forma severa. «Entonces, ¿alguna vez has hecho florecer la flor que lo cura todo?». A lo que Shuer respondió que no, incluso dudaba que existiera. A lo que Relda respondió con otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa con flores similares que curen algo?». Por un momento, Shuer puso cara de que lo estaba pensando a fondo y llegó a la conclusión de que la mejor representante sería la manzanilla. El poder contenido en la flor se estaba haciendo más fuerte, gracias a la reciente recuperación de la habilidad Netri, por lo que los caballeros de Blengar que estaban cansados recibían una manzanilla y se recuperaban de inmediato. Relda frunció la nariz y preguntó de forma específica: «¿Alguna vez has curado a alguien que fue herido por un monstruo?». A lo que Shuer respondió que no, ni siquiera había llegado a ver un monstruo. Relda, ya desesperado, preguntó si no había alguien en el palacio Blengar que pudiera sacrificarse para hacer la prueba. Shuer le gritó a aquel que escupía palabras aterradoras, con una cara linda y sin ninguna preocupación: «Relda, no deberías decir tales cosas». Entonces Relda abrió mucho los ojos y preguntó: «¿Por qué? ¿Acaso no hay humanos que sean inútiles y se puedan usar como sacrificio?». Relda tenía la apariencia de un niño inocente, pero su sonrisa había desaparecido por completo, como si realmente no supiera qué hacer, y que lo que había propuesto era en serio, lo cual daba un poco de miedo. El corazón de Shuer se sentía pesado cada vez que escuchaba la palabra sacrificio, ya que le parecía que se referían a Raygrain. «¿Cómo puedes decir que un ser humano puede ser un sacrificio?». Relda pareció sobresaltado por su voz severa, simplemente la miró fijamente y preguntó en voz baja: «Pero tú eres una persona innecesaria». Shuer levantó una margarita y la agitó frente a sus ojos, explicando en un tono fuerte y severo: «Los seres humanos no pueden ser usados como sacrificios. El valor de los seres humanos no son determinados por ti, Relda, sino por ellos mismos. Tú no eres quien para juzgar y decir quién es necesario y quién no». Y en ese mismo instante, ¡boom!, la margarita que traía en su mano explotó. En un instante, los caballeros cercanos sacaron rápidamente sus espadas y la escondieron detrás de ellos. Sus acciones eran tan ágiles que costaba creer que eran ellos quienes acababan de ayudarla en su jardín. «¡Protejan a la gran duquesa!». «Su Alteza, póngase detrás de mí», gritaba uno de las escoltas. Shuer respondió de forma desconcertada, sosteniendo la margarita, a quien solo le quedaron los restos explotados. «No pasa nada». «Todo está bien». En ese momento, Shuer se apresuró a explicar que había sido la margarita que ella sostenía en su mano y no un atentado. Gracias a eso, días después, las margaritas fueron clasificadas como especie peligrosa y tuvieron que ser trasladadas detrás de una valla ligeramente más alta. Los caballeros miraron atentamente a su alrededor y solo después de un largo tiempo volvieron a guardar sus espadas en sus vainas. Luego su escolta la miró y suspiró aliviado. «¡Qué suerte hemos tenido! No era nada grave». El ambiente en el norte ha estado un poco turbulento estos días. Debido al incremento de los monstruos, Su Alteza ordenó que reforzáramos la seguridad.
Sería bueno si la gran duquesa limitara sus salidas del palacio solamente por ahora. Shuer preguntó el motivo específico. Los caballeros le hicieron saber que recientemente un monstruo había aparecido cerca de la villa. Solamente había sido uno, así que el grupo de subyugación pudo contenerlo y eliminarlo. Pero Shuer se dio cuenta que todo apuntaba a que ese monstruo había aparecido cerca de una aldea. Era debido a que la mina de piedras mágicas negras estaba en el norte. No era una simple coincidencia. Los caballeros intentaron calmar a la gran duquesa, diciéndole que no tenía por qué preocuparse, ya que al ser ella del sur, el caso de los monstruos podía sonar como problemático, pero era algo de todos los días. Pero Shuer había leído la novela y no decía nada de las piedras mágicas negras, y al parecer ni los caballeros sabían lo que estaba ocurriendo. Así que decidió que hablaría con el gran duque. Antes de retirarse, vio que Relda seguía sentado en el jardín, escuchando todo con atención. Shuer se limitó a comentar: «Pareces estar particularmente ocupado después de la visita del sacerdote Koa». Y la pelirroja se marchó. Relda la miró fijamente mientras ella salía apresurada sin decir palabra. En el momento en que Relda estaba a punto de dejar las flores atrás y levantarse, se escuchó un crujido proveniente del borde de su pecho. Luego, volvió su mirada hacia el ramo de flores que ella le había dado, como si algo estuviera pasando. ¿Qué? ¿Qué es esto? Podría ser posible que... En sus manos había una mezcla de varias especies de flores, entre ellas manzanilla, tulipán, benjamín y celidonia. Aunque parecían hermosas por fuera, el poder que cada una poseía no era para nada débil. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Shuer se acercó a la oficina, tratando de hacer el menor ruido posible. Había logrado escabullirse de Nevid, pero al llegar a la puerta, pudo escuchar que el gran duque conversaba con Jess. Eso significaba que no lo iba a encontrar solo. En menos de un segundo, Ray le dijo a Shuer que podía entrar, esto sin que ella tocara la puerta. Al parecer, el gran duque se había enterado de que Shuer iba a verlo a su oficina, después de haber escuchado la explosión de la margarita. Raygrain fue directo al grano. Le contó lo que había sucedido en la pequeña aldea. A pesar de haber contenido la entrada del monstruo y de que nadie había perecido. Lamentablemente, varios aldeanos habían terminado heridos, y por más que enviaran sacerdotes para que se curaran o lo hicieran con medidas médicas, no estaban logrando mejorías en ellos. Por lo que Jess había pedido que enviaran médicos del este y del sur para que ayudaran lo antes posible, ni bien llegara la respuesta, se lo haría saber al gran duque. Al parecer, las heridas eran serias, y Shuer no sabía nada. Se acababa de enterar al escuchar la conversación entre esos dos. Shuer comentó que el asunto parecía ser muy serio. Raygrain asintió y le dijo que nadie más que ellos sabían sobre las piedras mágicas negras, y era imperativo que nadie más lo supiera. En ese momento, Raygrain utilizó su liga de manga, cosa que impresionó a Shuer. No se la había visto antes y ya la quería. Así que preguntó quién se la había comprado. Ray le respondió que un sastre visitaba el archiducado regularmente, por lo que era probable que lo hubieran comprado de él. Shuer no pudo evitar su obsesión por las cosas del archiduque y lo abrumó con preguntas. ¿Te gusta? ¿Es cara? ¿Fue hecha por alguien famoso? ¿Es del norte? Raygrain se limitó a preguntar: «No me digas que también quieres esto». Shuer respondió prontamente: «Si me llevo esta liga, ¿te pondrás una que yo compre para ti?» Solo entonces, Ray se dio cuenta de las intenciones de Shuer y dijo, descruzando los brazos: «Tendré cuidado la próxima vez que me ponga lo que compres para mí». Shuer se limitó a hacer un puchero, y como la mirada de Shuer no se apartó de la manga de la liga a pesar de su respuesta, Raygrain no tuvo más remedio que desatarla y colocarla sobre el escritorio. Mientras lo hacía, preguntó: «¿Hará esto que tu mirada se suavice un poco?» Ni bien terminó de hacer esa pregunta, Shuer ya estaba sonriendo muy complacida. Antes de que ella pudiera tomar su nuevo trofeo, se escuchó como Relda llegaba a través de un sello mágico que se dibujaba en el suelo de la oficina de Raygrain.
El moradito entró con pasos rápidos, desesperado, llamando a la gran duquesa. ¡Gran duquesa! Shuer se dio vuelta exaltada por la conmoción que la voz de ese niño que era un adulto causaba. De repente, Relda se acercó a Shuer y se apresuró a agarrar su mano. Esa pequeña mano del archimago jamás había sujetado una mano así. ¿Qué rayos estaba sucediendo? Y como si fuera poco, enfrente del propio archiduque, quien simplemente se limitó a mirar con ojos sorprendidos y ofuscados la escena. Shuer intentó liberarse del agarre del pequeño arándano, pero no pudo. Relda no le prestó atención, solamente extendió su otra pequeña mano, levantó el ramo de flores y gritó aún desesperado. ¡Dame esta flor! Bueno, Michilovers, esperamos que les haya gustado. Eso es todo por hoy. Si quieren ver más de este manhwa, por favor suscríbanse y denle like al video. ¡Chao, chao!